¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente al curso de legislación fiscal. Este es un curso intensivo. Estamos yéndonos muy rápido, pero bueno, es parte de porque están reducidas las horas, ¿no? Bueno, antes de comenzar donde nos quedamos la clase pasada, voy a hacer la revisión de una de las tareas que dejamos. En esta ocasión, para no decir nombre ni nada, voy a revisar esta tarea de Liliana Jacqueline. Esta es la tarea que yo dejé la clase pasada, la vamos a retomar, de hecho fue el tema que vimos sobre derecho fiscal, financiero y tributario. Vimos las definiciones de alguna manera de forma general y el por qué se utiliza y una gráfica. Pero bueno, se dejó de tarea hacer las definiciones que ustedes pudieran investigar en otras fuentes bibliográficas. Así es que vamos a ver lo que esta persona puso, no voy a decir su nombre, Liliana Jacqueline puso, ¿no? Derecho fiscal. Ella investigó en otras fuentes bibliográficas y bueno, esto fue lo que ella investigó. Sé que otros investigaron otra cosa, pero en sí, en general, casi todo llega a lo mismo, ¿no? Derecho fiscal. Establece un conjunto de normas y principios, las disposiciones legales para regular la actividad del fisco, entendido como el órgano del Estado encargado de determinar, liquidar y administrar los tributos. Son obligación dineraria establecida por ley para que el Estado pueda atender al gasto público. Cumple con 3 principios que son: el tributo solo puede ser impuesto por ley, es decir, debe de haber una ley que te obligue a pagar impuesto. Si no, no habría forma. El Estado solo puede exigir tributo cuando así lo dispongan las leyes y el particular, es decir, una persona de manera individual o persona moral, está obligado solamente a pagar las contribuciones establecidas en ley, es decir, las que te lleguen a corresponder. No todos pagamos los mismos impuestos ni de la misma manera. Muy bien, en su definición. También nos investigó el derecho financiero. Regula la actividad financiera del Estado, o sea, el conjunto de actividades que permiten obtener ingresos, capitales y realizar gastos para satisfacer diversas necesidades colectivas, mediante el funcionamiento de los distintos organismos públicos existentes. Sus principios son los siguientes: encargarse de que el gasto público y el ingreso público, mantener un balance que permita al Estado actuar y que garantice su persistencia en el tiempo. Este sería lo que estudia el derecho financiero. Y después nos investigó el derecho tributario. Se encarga del estudio y regulación de los tributos y de las obligaciones que ellos se derivan. De este modo se encarga de regular la relación que surge entre administración y contribuyente al producirse el hecho que origina el tributo. Aquí existen 6 divisiones de este derecho: derecho tributario formal, derecho tributario material, derecho penal tributario, derecho constitucional tributario y derecho internacional tributario y derecho procesal tributario. Y bueno, muchos de ustedes también investigaron otro tipo de definiciones, pero bueno, ahí está más o menos qué es lo que investigaron. Ahora sí, retomando el tema también de la clase pasada, nos quedamos en las fuentes formales del derecho fiscal, que de hecho llegaron a verlas también en lo que es la materia del comercio, que serían bases jurídicas de comercio. También llegamos a ver lo que son las fuentes formales, pero enfocadas al comercio. En este caso es al derecho. Dice: de los aspectos que se expusieron anteriormente con respecto a la norma jurídica fiscal del Estado, debe considerar para las imposiciones tributarias es necesario conocer su proceso y sus relaciones generadas en el ámbito de la legalidad, las cuales deben estar reglamentadas por leyes y normas jurídicas aplicadas en cada caso. La forma de integración de las normas jurídico-fiscales se refieren al proceso de manifestación mediante el cual se va estructurando y formando el derecho fiscal. A esto se denomina fuentes formales del derecho. Por fuente se entiende el proceso de creación y estructuración de las normas jurídicas tributarias. Es decir, cuando uno dice fuentes formales, realmente estamos hablando de algo que se creó o se va a crear o se estuvo creando. Y ya depende de qué tipo de información.
así como los procedimientos, formas, actos o hechos y demás medios de creación o interpretación de los cuales tiene su origen los principios y leyes en general. De lo anterior se clasifican las fuentes formales de la siguiente forma. La Constitución es una fuente formal, la ley es otra, los reglamentos, los decreto ley y decreto delegado, circulares, la jurisprudencia, los tratados internacionales, la doctrina. Todo esto son fuentes formales del derecho. En el caso de ustedes no va a haber examen, entonces se salvaron, ¿no? Pero puede ser una pregunta de examen. Digo, a lo mejor en otra ocasión, en otra materia o más adelante que estudien a lo mejor la carrera de Derecho o la carrera de Contaduría o Administración, les van a preguntar algo así como en el examen. ¿Cuáles son las fuentes formales del derecho? Y ya ustedes responden cualquiera de estas. Vamos a ver cada una y de qué trata. Primeramente vamos a ver una fuente formal de las más importantes, la Constitución, es decir, nuestra Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. La Constitución es la fuente por excelencia del derecho. En cuanto se determina la estructura del Estado, la forma de gobierno, la competencia de los órganos constitucionales y administrativos, los derechos y deberes de los ciudadanos, la libertad jurídica y determinados problemas básicos de una comunidad. Entonces, sí es importante, ¿no? Elevados a la categoría de constitucionales para mantenerlos permanentemente fuera de los vaivienes de los problemas políticos cotidianos. En relación con lo anterior, el derecho fiscal se enmarca en el artículo 31, fracción 4 de la Constitución, que indica la obligación de contribuir al gasto público de manera proporcional y equitativa a nuestra productividad, así como la facultad constitucional de crear leyes fiscales que beneficien a la población. Pues yo creo que muchos de ustedes posiblemente han tenido a lo mejor clases de derecho y a lo mejor ya vieron a profundidad la Constitución, es decir, ver la Constitución como tal, es decir, desde el inicio hasta el final. Entonces la Constitución es una fuente formal del derecho y es la principal, y de ahí derivan todas las leyes y reglas que ustedes se conozcan en este país. Enfocando un poquito más a lo fiscal, el artículo 31, fracción 4, realmente ahí dice por qué debemos de pagar impuestos. Posiblemente muchos de ustedes han pagado impuestos o van a pagar y se preguntan, ¿no? ¿Por qué tengo que pagarlo? O sea, ¿por qué? Porque simplemente en el artículo 31, fracción 4 de la Constitución, pues lo obliga a pagar impuestos. Es la razón por la cual se paga. Y bueno, de ahí se derivan varias razones, ¿no? Después, otra fuente formal sería la ley. Entonces, ¿qué es la ley? Bueno, dice, de acuerdo al artículo 31, fracción 4, y con el artículo 73, fracción 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Congreso Federal se encarga de emitir leyes que sean útiles a la sociedad, es decir, para todos. Y así, el Estado pueda cumplir con la obligación de satisfacer el gasto público. Bueno, eso es en papel suena muy fácil, pero en la vida real a veces no es así. Como la ley de ingresos para recaudar las contribuciones que legislen y la ley de egresos para erogar, recuerden que erogar es gasto, así como el mandato constitucional para contribuir al gasto público de manera equitativa y proporcional. En este sentido, se puede indicar que la ley es una regla del derecho emanada del Poder Legislativo y promulgada por el Poder Ejecutivo. Es decir, el Poder Legislativo hace las leyes, las crea, y el Ejecutivo es realmente quien dice, bueno, esta ley sí entra o esta no. Que crea situaciones generales y abstractas por tiempo indefinido y solo puede ser modificada o suprimida por otra ley o por otra regla que tenga eficacia de ley. Entonces, la ley también es una fuente formal. Después está el reglamento. El reglamento se concibe como una norma, un conjunto de normas jurídicas de carácter abstracto que expide el Poder Ejecutivo en uso de sus facultades. Podemos decir que el Poder Ejecutivo es quien de alguna manera dice, hay que hacer reglamentos. Entonces, pues el Ejecutivo lo determina, cuya finalidad es la exacta observancia de leyes expedidas por el Poder Legislativo. Es decir, es un instrumento de aplicación de ley de manera concreta y explicativa. Prácticamente el reglamento lo único que nos ayuda es como a entender la ley.
Después está un decreto que se llama decreto ley. Se presenta un decreto ley cuando la Constitución autoriza al Poder Ejecutivo ante situaciones consideradas como graves para la tranquilidad pública, la suspensión de garantías individuales en términos del artículo 73, fracción 16 y 29 constitucional. Esto de lo que es el decreto ley es simplemente que el Poder Ejecutivo, recuerden que el Poder Ejecutivo es el presidente de la República, no necesariamente, ¿verdad?, ocupa pedir permiso a todas las autoridades, sino simplemente la Constitución lo autoriza. Si en algún momento dado quiere suspender garantías individuales, se refiere a suspender, por ejemplo, pasó en la pandemia, ¿no?, que pedía que todos pues no salieran de su casa, ¿verdad? Ese sería, entre comillas, una suspensión, pero no la hizo al 100%. Pero si él hubiera querido, hubiera dicho, nadie sale de su casa y punto. Y el que sale de su casa, pues a lo mejor lo voy a multar, lo voy a meter a la cárcel, etcétera. Pudo haberlo hecho, no lo hizo. Pero sí dio a entender como, no salgan de su casa si no tienen necesidad. Esto puede pasar de que la autoridad un día se le ocurra poner algo, pues por así que te quita algún derecho porque por alguna situación. Entonces no ocupa como muchos permisos, simplemente lo puede hacer. Decreto delegado. Se identifica a un decreto delegado cuando la Constitución autoriza al Poder Ejecutivo para emitir normas con fuerza de ley por un tiempo limitado y para objetos definidos. Por ejemplo, la delegación de facultades para legislar en materia tributaria a favor del presidente, artículo 131, segundo párrafo de la ley fundamental, en que el presidente puede aumentar o disminuir tarifas de impuestos de importación para regular el comercio exterior. Entonces, si por alguna razón han escuchado que el presidente va a aumentar o va a disminuir las tarifas de impuestos, pero referente al comercio exterior, fue porque es un decreto delegado. Solamente así se llama cuando hace ese tipo de situaciones. Después están los circulares. Se derivan del reglamento y también se maneja como una disposición administrativa. Solo el reglamento únicamente lo puede expedir el presidente de la República y la circular la expiden funcionarios superiores de la administración pública. Entonces, si el reglamento es una fuente formal del derecho, con obvia razón, los circulares también, porque son, digamos, relacionados. Solamente que los circulares lo hace la administración pública y el reglamento lo hace el presidente de la República. Otra fuente formal es la jurisprudencia. La jurisprudencia tiene gran importancia como fuente formal del derecho, ya que la mayoría de las reformas e innovaciones que se introducen en nuestras leyes, ya sea porque se detectan errores o se precisan conceptos, obedecen a sentencias que los órganos jurisdiccionales han emitido en una serie de casos análogos o casos similares. Entonces también es una fuente formal. La jurisprudencia por sí misma no modifica, no deroga o crea leyes fiscales, sino que únicamente puede determinar la conveniencia y, en su caso, el contenido de la modificación, derogación o creación de esas leyes que se haga a través de los órganos competentes. Para ello, para la creación de leyes por los órganos competentes, por lo que la jurisprudencia no es una fuente formal como tal, sino una fuente real. Pero bueno, se le considera una fuente que va a ayudar también, ¿no? Y casi por último, la doctrina. La doctrina es una fuente real y no fuente formal del derecho fiscal, ya que le corresponde desarrollar y precisar los conceptos contenidos en la ley. Aquí en la doctrina, en un término muy simple, es simplemente cuando existan casos, a lo mejor de juicios, la doctrina puede ser utilizada como libros o personas que tuvieron un juicio similar y estarles preguntando qué harían en ese caso. Normalmente la doctrina es a eso, basarse en libros, en seminarios, en investigaciones para llegar a determinar a lo mejor un juicio o un análisis o un cambio en la vida legal del país. Y también los tratados internacionales. Los tratados internacionales son los convenios o acuerdos entre estados acerca de cuestiones diplomáticas, políticas, económicas y culturales. De este modo, los estados que intervienen crean normas jurídicas de observancia, en general en los respectivos países, del cual constituye una fuente formal del derecho. Los tratados internacionales prácticamente se refiere a que tú como país
con otro país tengas un tratado que firmaste para algunas cuestiones, sobre todo de cuestiones comerciales o actividades de aduanas o de comercio. Entonces, también es una fuente formal, pero bueno, basada obviamente de un país con otro país. Muy bien, esto no es necesario hacerlo. Esto tampoco. Y bueno, vamos a empezar con la unidad número 2, que es el poder tributario del Estado. Y vamos a ver el tema de la potestad y la competencia tributaria. Empezamos con este pequeño mapa conceptual donde vamos a ver las siguientes informaciones. Está la función normativa, administrativa y jurisdiccional, está la aplicación de la ley fiscal en un tiempo y lugar, y están los ingresos del Estado. Entonces, el primer tema que vamos a abordar nosotros sería la potestad y competencia tributaria. Posteriormente está la limitación del poder tributario y tributarios o no tributarios y la ley de ingresos. Entonces vamos a comenzar. La potestad y la competencia tributaria. El poder tributario del Estado se ejercerá de acuerdo a las facultades que otorga la Constitución. Ya dijimos que la Constitución pues es la más importante. Ya de ahí derivan muchas leyes. Es decir, crea leyes que sean de utilidad a la sociedad y esta se realiza por medio del Poder Legislativo, en donde se aprueba la Ley de Ingresos de la Federación que contiene las diversas leyes fiscales correspondientes. En su caso, el Poder Ejecutivo lo sancionará y lo publicará en el Diario Oficial de la Federación para su aplicación, además de proveer en la esfera administrativa para su cumplimiento, y cuando esté facultado por ley deberá dirimir las controversias entre la administración y el gobernado que surgen con motivos de la aplicación de la ley impositiva, y en su caso a través del Poder Judicial cuando éste dirime las controversias entre la administración y el gobernado o entre el Poder Legislativo y el gobernado sobre la legalidad o la constitucionalidad de la actuación de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Recuerden que tenemos tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. Entonces, la potestad tributaria del Estado comprende las funciones normativas, administrativas y jurisdiccional en el ejercicio. El Estado tiene facultades de legislación, de reglamentación, de aplicación de jurisdicción y de ejecución que ejercerán los poderes legislativo, ejecutivo y judicial según la competencia que confieran las leyes respectivas. Entonces, en pocas palabras, en esta información lo relevante es 1. Que las leyes se originan normalmente en el Congreso de la Unión, que es el poder legislativo, que existen tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial, y que la información la publican en el Diario Oficial de la Federación. Y bueno, aquí tenemos una forma de resumen. Lo que es el poder tributario están las contribuciones respecto a su función o facultad. Hay una función normativa, una función de legislación, una facultad de reglamentación, una función jurisdiccional, una facultad de jurisdicción, una función administrativa, una facultad de aplicación, una facultad de ejecución. Muy bien, después esto no es necesario hacerlo. Después, limitaciones del poder tributario. Como se mencionó acerca del poder del Estado, recuerden que cuando se refiere al Estado puede referirse a las tres formas de gobierno. Cuando ustedes escuchen se refiere al Estado, puede ser las tres formas, porque no sabemos exactamente si quiere hablar de lo federal, estatal o municipal. La imposición de las leyes tributarias y la participación de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial resulta necesario para la observancia del marco de legalidad, el cual es indispensable un Estado de Derecho. Sin embargo, las leyes tributarias, aquí estamos hablando de leyes con el objetivo de recaudar impuestos. Sé que existen otro tipo de leyes, pero aquí nomás vamos a hablar de leyes de impuestos. Que el Estado impone tiene sus limitaciones, ya que existe una ley de ingresos para un ejercicio fiscal en donde se mencionan las diversas leyes impositivas aplicables para este ejercicio. Así como también al lugar de la aplicación, indudablemente la ley tributaria podrá ser local, estatal o federal, que es lo que les dije al principio. Es decir, tenemos tres leyes que posiblemente estemos obligados. Además menciona a los entes que participan, es decir, a un sujeto activo que es la autoridad fiscal. Recuerden que en cuestiones fiscales, cuando se refiere a sujeto activo, se refiere siempre a la autoridad fiscal, es decir, puede ser a lo mejor la autoridad hacendaria, por ejemplo,
o cualquier autoridad que te cobre un impuesto sería un sujeto activo. Y un sujeto pasivo que se identifica como el particular, es decir, el individuo que va a pagar el impuesto, denominado también contribuyente. Asimismo, la ley fiscal ubicará a los contribuyentes y sus obligaciones fiscales correspondientes, es decir, las limitaciones que manifiestan en cuanto a que no todos los contribuyentes tendrán las mismas obligaciones fiscales, sino que esto dependerá de la actividad económica y de cómo el legislador lo haya observado para aplicar la ley correspondiente. En pocas palabras, de todo esto, hay tres formas de manera de recaudar impuestos a nivel federal, estatal y municipal. Posteriormente no todos van a pagar los tres, todo depende en qué actividad estés. Recuerden que el sujeto activo siempre va a ser la autoridad y el sujeto pasivo van a ser los contribuyentes o las personas que pagan impuestos. Después, ingresos tributarios. El Estado, al legislar la ley de ingresos de la Federación, deberá identificar los diversos ingresos tributarios, es decir, los ingresos que se obtienen por recaudar impuesto, para efecto de ubicar las diversas leyes impositivas que afectan a los particulares o contribuyentes que tendrán que cumplir con estas obligaciones. Se trata de aportaciones económicas que corresponden a una parte proporcional de los ingresos, utilidades o rendimiento de los gobernados o particulares que por imperativos constitucionales y legales deben entregar para contribuir a los gastos públicos. Se identifican 5 clases de ingresos tributarios. Entonces vamos a ver cuáles son algunas formas de tener que pagar impuestos y que bueno, así lo tenemos que hacer. Uno son los impuestos, que de acuerdo al artículo 2, fracción 1 del Código Fiscal de la Federación, los impuestos son las contribuciones establecidas en la ley, que deben pagar las personas físicas y morales que se encuentran en una situación jurídica o de hecho previstas en la misma, y que sean distintas de las señaladas en las fracciones de este artículo. En pocas palabras, quien va a pagar impuestos es quien esté obligado. Si tú por alguna razón no te obligan a ti, pues ya no pagaste y pues muy bien por ti. Las contribuciones se pueden definir con el concepto más importante para el Estado y se obtienen mediante la recaudación tributaria entre el particular llamado contribuyente y el Estado como autoridad fiscal. O también el contribuyente le podemos llamar sujeto pasivo y el Estado pues sujeto activo. También está otro tipo de impuestos que se llaman aportaciones de seguridad social. Son las contribuciones establecidas en ley a cargo de personas que no son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de obligaciones fijadas por ley en materia de seguridad social, o a las personas que se benefician en forma especial por servicios de seguridad social proporcionado por el mismo Estado. Entonces, cuando muchos de ustedes posiblemente que ya están trabajando pagan las famosas cuotas del seguro social, ya están pagando un impuesto que realmente se llama aportación de seguridad social. Luego están unos impuestos que se llaman derechos. Son las contribuciones establecidas en ley por el uso o aprovechamiento de los bienes de dominio público de la nación, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público. Los derechos deberán ser contribuciones en aquellos casos cuando los particulares o gobernados tengan la necesidad de recurrir a los servicios del Estado por la autorización de bienes públicos o por servicio de legalización. Ejemplos de derechos es, por ejemplo, muchos de ustedes tienen pasaporte, pues ese es un impuesto. Muchos de ustedes sacan actas de nacimiento, es un impuesto realmente, pero disfrazado en derecho. Después, contribuciones especiales o de mejora. Las contribuciones especiales son las inversiones que realiza el Estado en ciertas regiones con fines de uso público, pero que proporcionan ventajas especiales a los particulares que son propietarios de bienes muebles, ya que es la utilización de esos bienes, y se generan las contribuciones especiales correspondientes. Las contribuciones especiales o de mejora son aquellos impuestos que tú pagas y que normalmente se utilizan para cuestiones de beneficio de la sociedad. Por ejemplo, que estén los policías, sean bomberos, las carreteras, alumbrado público, todo ese tipo de información que a lo mejor a veces te puedes beneficiar o no, porque a lo mejor tú no vives ahí. O en una colonia van a pavimentar y mucha gente dice, esa colonia yo ni voy, pero bueno, ya pagaste tú también. Pero los que se beneficiarán serán otros, ¿no? Y bueno, esta parte hasta aquí la vamos a dejar para explicar ahorita los temas de exposición. Y bueno, en Classroom les voy a poner las tareas ahí explicadas y la participación del día. Ahora vamos a ver lo que son las exposiciones. Les voy a dar obviamente su nombre y el tema que les toca y la explicación de cómo tienen que hacer la exposición y la fecha de exposición y también
de qué manera pueden entregarme su video. Así es que vamos para allá. Bueno, pues ahora sí vamos a darles la lista de los temas a exponer a cada uno. Bueno, alumnos, Cajero González, Wendy Francisca, le tocó el tema de las fuentes formales del derecho. Castañeda, Covarrubias, Wendolí, Dayana, procedimiento para la creación de una ley. Cerda, Romero, Luis Donaldo, impuesto sobre la renta. García, Lezama, Eduardo Jonathan, ley del valor agregado. Hernández, Guerrero, Wilma, Denise, personas físicas y personas morales. Méndez, Granado, Francisco, actividades empresariales. Mendoza, Rodríguez, Pablo, Adrián, poder legislativo. Moreno, Aceves, Milton, César, derecho de los contribuyentes. Rodríguez, Cacho, Angie, Stephanie, poder ejecutivo. Rosaldo, Soto, Liliana, Jacqueline, poder judicial. Luis López, David, artículo 31, fracción 4 y artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Silverio Domínguez, Brian, sujeto activo y sujeto pasivo. Vicente Zárate, Luis Antonio, servicio de administración tributaria. Estos son los temas que cada uno va a exponer, cada quien tiene su tema, es de manera individual. Les recuerdo que en Classroom les voy a poner lo que se califica en exposición, pero una cosa así, mínimo debe durar 5 minutos su video. Ustedes pueden hacer video como ustedes gusten, pero que dure por lo menos mínimo 5 minutos y bueno, que se haga de acuerdo a los requerimientos. Los requerimientos los voy a poner en Classroom en una hoja y ahí ustedes van a ver qué es lo que se revisa y en base a eso saco la calificación de la exposición. Cada uno va a hacer su exposición en video y más tardar pueden entregarlo hasta el 16 de abril. Si alguien lo entrega antes está bien, si alguien lo entrega el mero día 16 de abril no pasa nada. De hecho el 16 de abril es viernes, va a haber clase. Durante la clase pueden estarlo enviando, no hay problema. Y para la próxima semana, después del 16 de abril, solamente voy a dar calificaciones. Les recuerdo que ustedes no tienen examen. Entonces podemos decir que su exposición tiene que ser lo mejor posible. Una buena exposición para tener una buena calificación. Les recuerdo nuevamente, les voy a poner en Classroom una hoja que se llama rúbrica de exposiciones. Y ahí viene detallado qué es realmente lo que se revisa en una exposición. Yo les recomiendo que lo lean y saquen ahí información para hacer bien su exposición. Cada quien tiene su tema, no hay un tema repetido o un tema que alguien vaya a ser casi igual. Todos son diferentes, pero relacionado con lo fiscal. Bueno, ya que ustedes tengan esto de todas formas lo voy a poner en Classroom para que lo tomen en consideración cada rato y no se les olvide el tema y la fecha. Voy a explicar a continuación cómo mandar su video, o sea, cómo lo van a mandar. Bueno, existen muchas formas de enviarlo, pero yo les voy a decir la forma más fácil y la forma en que no van a tener problemas, sobre todo porque cada quien lo va a hacer con una cámara diferente, ya sea de celular o cámara de video, y aquí sí es importante cuánto pesa tu video para poder pasarlo la información. Ejemplos. Muchos probablemente han enviado videos en WhatsApp, pero si ustedes se dan cuenta, los videos que mandan ustedes en WhatsApp son videos que no tienen una capacidad grande de su video. Son como capacidades inferiores a 15 megabytes. Si ustedes quieren mandar de un WhatsApp a otro WhatsApp un video de 15 megabytes, se los va a permitir. Pero si quieren ponerle más, ya no van a poder y les va a decir que este video no se puede enviar. Entonces, muchos de ustedes posiblemente sus megabytes van a ser más en cada una de sus exposiciones, por lo cual WhatsApp no es la mejor opción para enviarlo de video a WhatsApp. Otra forma, y la más fácil que les voy a enseñar, es por medio de Drive. Todos ustedes ya tienen Drive porque tienen un correo electrónico. Entonces, se van a cualquier navegador, bueno, no cualquiera, a Google, a San Google. Ya que están en San Google y que ustedes ya hicieron su video, ya sea que el video lo hicieron ustedes presentando la información, se apoyaron con cartulinas, a lo mejor lo hicieron en la pared de su casa,
a lo mejor lo hicieron con presentaciones, con imágenes, como ustedes quieran, ya terminaron su video. Por ahí algunos de ustedes le pusieron edición a lo mejor, porque a lo mejor no se escuchaba bien y le subieron con un editor o le pusieron algo. Algo muy importante, los videos no pueden tener música, solamente su información. Lo que aquí importa es la información, no la música. Los videos no deben de tener ningún tipo de música, simplemente su información. Ya que ustedes ya lo hicieron, lo tienen en su computadora o a lo mejor lo tienen en el celular, del celular lo pasan a la computadora y ya que lo tengan en su computadora, lo que tienen que hacer es ir a la página de San Google. Ya que están en la página de San Google y ustedes tienen obviamente logueado su correo electrónico Gmail, se van a la parte derecha donde están los puntos, donde dice Google Apps. Le dan tiki tiki y se desarrollan diferentes aplicaciones. Ustedes se van a ir a una que dice Drive. Le dan tiki tiki y ya entran a Drive. Ya que estén aquí en Drive, lo que van a hacer, aquí les va a aparecer toda la información que ustedes tienen de acceso más reciente. A lo mejor aquí tienen videos, a lo mejor aquí tienen alguna tarea o información que ustedes han estado haciendo durante las clases de preparatoria y de comercio exterior, o dependiendo del cual también están estudiando. Ya que estén aquí, ustedes se van a ir en la parte que dice nuevo. Le dan tiki tiki y después buscan la parte que dice subir archivo. Le dan tiki tiki y ya después buscan su video. En este caso yo voy a poner este video. Este video pesa 7.94 megabytes, pero puede pesar más y no hay ningún problema. Lo seleccionan y le dan a abrir. En la parte derecha va a ponerse un letrero que diga subiendo un elemento. En este caso, este video se subió rápido. ¿Por qué subió muy rápido? Porque son 7 megabytes. Pero si su video de ustedes pesa 40, 30, 20, 10, 15, dependiendo cuánto pese, más se va a tardar. Si pesa más se va a tardar. Y también tiene que ver mucho su internet. En este caso mi internet es rapidísimo, tengo fibra óptica, entonces rápidamente se subió. Ya que ustedes se cercioran de que está realmente la información subida, es porque tienen aquí una palomita en verde. Significa que todo está bien. Aquí ustedes tienen que esperar dependiendo cuánto tiempo tarde en subir su información. Ya que ustedes suban su información, esta parte la pueden cerrar, o la parte de aquí que les sale el diálogo. En la parte de enfrente, si se dan cuenta, pues como que no aparece, ¿verdad? El video que acabo de subir como que no aparece, aunque aparece aquí abajo. Yo les recomiendo hacerle aquí un reinicio o actualizar y ya aparece ahora sí su video que acaban de subir. Cuando recién suben su video, no pone una imagen la aplicación de Google Drive. Les pone algo como esto. Cuando ya tiene un poquito de tiempo, mientras está ahorita como, digamos, subiéndose todavía a la nube, en un momento más va a aparecer una imagen cual sea. Como por ejemplo estos videos tienen una imagen cual sea ya, que la misma aplicación lo hace. Pero cuando yo subí estos, también tenían algo parecido a esto. Ya que ustedes tienen su video subido, aquí ya está en la nube. Ahora, ¿qué tienen que hacer? Ustedes lo seleccionan. Cuando lo seleccionan se pone de otro color, como en este caso azul. Le dan clic derecho, nuevamente clic derecho. Después donde dice obtener vínculos, le dan clic. Ya que ustedes le dan clic, aparece un cuadro de diálogo. Lo único que tienen que hacer aquí en la parte que dice restringido, le dan seleccionar y le ponen cualquier persona que tenga el vínculo. Ya que aparezca esto, les va a aparecer el vínculo. Este vínculo lo van a copiar y lo van a mandar por WhatsApp del grupo. Le dan copiar, clic derecho y pegar en WhatsApp. Entonces, realmente en WhatsApp no están pasando el video, están pasando el enlace para poder ver el video. En este caso, ya que ustedes hagan esto de copiar vínculo, lo pegan en WhatsApp, entonces llego yo al WhatsApp y lo tengo que ver. Entonces yo lo voy a ver en la página de internet.
En este caso lo voy a hacer aquí mismo. Aclaraciones. Si ustedes en este momento que acaban de subir su video me lo mandan inmediatamente, yo voy a tardar en verlo unos momentos más porque todavía como que se renderiza dentro de la nube. Entonces, ya que hagan esto de copiar vínculo, eso ya le ponen listo y ya. Entonces entran a WhatsApp, copiar y pegar. Entonces yo en WhatsApp voy a llegar y voy a copiar el enlace. Entonces lo copio y lo pego en el navegador. Entonces, en este caso se va a tardar un poquito en verse, en renderizarse. Por eso ahorita no lo puedo ver. Entonces hay que esperar un momento y bueno, se va reproduciendo la información. Entonces, si ustedes de repente ven que no se ve, no es porque no esté mal, simplemente tarda. Si me lo envían inmediatamente, así como ahorita lo estoy haciendo, va a tardar. Si ustedes ponen a lo mejor en la subida del archivo y no sé, a lo mejor 10 minutos dicen, ya se lo voy a mandar al maestro, ya lo puedo ver. Y así es como se envía esta información. Así de fácil. Aunque quiero aclararles algo, esto es un archivo de música, así es que lo vamos a tener que hacer con un archivo de video. Va de nuevo, porque ese es archivo de música. Nuevamente, le dan seleccionar en nuevo, le dan subir archivo. En este caso, pues yo voy a buscar un archivo de video. Vamos a poner este va a tardar 90 megas. Vamos a poner o algo que esté más 98, 106, que no quiero que tarde mucho. Vamos a poner uno de 90. Va a tardar un poco en agregarse. Quiero cerciorarme que sea video, no archivo de música. Ok, les doy a abrir y bueno, aquí va a poner un cuadro de diálogo y pues se va a tardar un poco. ¿Por qué? Porque este pesa más. En este caso, como este es de música, yo lo que quiero que vean es un video, no música. Yo lo voy a eliminar. Seleccionan, clic derecho. Y vamos a ver. Bueno, es que se está procesando todavía. Se tarda un poquito en procesarse todavía. Así es que no lo puedo eliminar en este momento. Pero bueno, de esa manera se elimina. Haciéndole clic derecho. Por ejemplo, aquí. Ya aparece porque este video ya tiene tiempo. Pero eso no lo quiero eliminar. Entonces vamos a esperarnos a que se suba la información. Y bueno, así es como ahorita lo van a hacer, ¿no? Es más fácil que queriendo pasarlo por Facebook o correo electrónico. Hay personas o alumnos que luego lo quieren subir a Classroom. Es decir, dentro de Classroom. Yo en particular no les recomiendo hacer eso porque la mayoría de los que intentan dicen que no sirve, que no se puede. Entonces mejor esta manera háganlo. Que es la más fácil, la más factible. No hay tanto riesgo. Bueno, a menos que te equivoques como yo de que pongas un archivo de música en vez de un archivo de video. Obviamente que no les pase a ustedes que me envíen otra cosa que no es su exposición. Mientras que se sube la información, les quiero comentar también que la información de la exposición, es decir, la parte escrita, hay que anexarla al portafolio. El portafolio también se va a entregar, bueno, les voy a dar su fecha en su momento, pero ahí ponen la información de escrita y aparte el video. Bueno, ya se subió. Aquí ya dice carga completa. Espero que no sea otra vez un audio de música. Entonces le voy a dar aquí en esta parte para que se reinicie. Y aquí está la información. Entonces, ya nomás lo selecciono. Le doy clic derecho. Obtener vínculo. Restringido. Lo cambia a cualquier persona que tenga el vínculo. Copiar vínculo. Aquí le puedo poner listo. Obviamente lo pegan en WhatsApp y ya para poder visualizarlo. Entonces, bueno, en este momento, como les decía, tienen que esperarse un momento
porque todavía se está visualizando. Se está visualizando y por lo cual pues hay que esperar un momento. Entonces si alguno de ustedes me lo envía así de inmediato, en cuanto lo subió, no lo voy a poder ver rápidamente. Esperen un momento y ya después se ve en este caso pues el video anexado. Y así es más fácil enviar ustedes su propio video y sin tanto problema que hacerlo en WhatsApp. Entonces es la forma más recomendable. Ya más quiero que pase un poquito, si no se va a tardar esto, pero quiero que vean que sí se alcanza a apreciar. Vamos a esperar un momento. Quiero ver si miren, por ejemplo, este antes no se podía eliminar, pero ahora ya lo voy a eliminar. Ahora sí. Tarda un poquito en que en la nube esté bien la información. Y pues así es como se puede poner un video o cualquier otro archivo y bueno, obviamente pues ponerlo a otras personas, ¿no? El enlace ustedes lo mandarían por WhatsApp del grupo y bueno, yo tendría que ver cada uno de la información y les recuerdo, ustedes les voy a anexar un documento que viene ahí, que es lo que reviso en la exposición para que lo hagan lo mejor posible. Recuerden que es como si fuera su examen. No hay examen aquí, pero ese es como su examen y tienen que hacerlo, pues yo les recomiendo que lo hagan bien para una buena calificación. Si no, exponen bien, calificaciones bajas. Lo recomendable es hacerlo correctamente. Voy a darle un reinicio. Se va a tardar en ponerse. Vamos a esperarnos un momento. Y bueno, pues prácticamente eso sería referente a sus temas de exposición. Recuerden que los trabajos, las tareas se las dejo en Classroom y lo que es la pregunta de que vimos en clase. Esto también lo voy a subir en Classroom para que lo tengan ahí de referencia y pues sepan qué tema van a exponer. Entonces pues ya está. Vamos a ver si ya se pone. Todavía no, va a tardar en ponerse. Entonces esa es la cuestión que se le envía de inmediato, pues sí tarda. Sí tarda en ponerse. Pero ya es fácil, ya nomás es esperar un poquito de tiempo y ya después lo puedes visualizar. Más que si se va a tardar. Este pesa 90, no pesaba 90 y realmente no se tardó mucho. Pero es que bueno, yo tengo el internet fibra óptica, entonces más rápido. Pero bueno, va a depender su internet también lo que tarde en subir. Se subió demasiado rápido, los 90. Ahí está. Entonces ya aquí ya se visualizó la información. Y bueno, pues ya es cuestión de darle play y ya empezar a ver la información. Yo en este caso no le voy a dar play porque, bueno, tiene música y no se puede transmitir este tipo de música aquí. Pero bueno, ya saben que de esta manera se puede hacer. Bueno, hasta aquí vamos a terminar. Muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima semana. Hasta luego.